integrantes, entonces el nombre puede ser 1, 2, 3, no sé, acá pues hasta 7 grupos. Y van a poner la pregunta de investigación acosada, ¿no? Para ver quién se responde. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, esto tiene que estar listo para antes del martes de la semana. ¿Ok? Lo único que vamos a ver acá es que no varíe la cantidad. O sea, los mismos alumnos que están en esta lista, que se van a presentar la siguiente semana, va a ser el mismo grupo que se va a presentar para la siguiente semana. El tema puede cambiar, sí, porque algunos cambian de tema, se convencen de otra cosa que es mejor, etc. No hay problema por ello. Pero los grupos se mantienen. ¿Estamos claros? Donde la siguiente semana se desea presentar solo, no hay problema. Si desea presentar en grupo, no hay problema. Pero tengan esa consideración que les estoy mencionando. ¿Alguna duda? ¿No hay? ¿Todo claro? ¿Sí? Claro que sí. Apura. Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando sobre las infecciones virales de la piel. Sí, ya hemos visto bacterias, hemos visto hongos. El día de hoy en la práctica, como lo que estuvieron el martes, han visto parásitos de la piel. Son interesantísimos, hay muchas cosas por ver. En cuestión de virus no lo hacemos en práctica de laboratorio porque es un poco más complejo. O sea, no es tan sencillo, no es tan fácil hallar un virus y visualizarlo. No es tan burdo. Y en la práctica clínica, cuando ustedes vean pacientes, van a hacer lo mismo. O sea, no va a ser tan fácil identificar la presencia de un virus. Van a tener cosas indirectas para identificar un virus. ¿Ya? Pero vamos a tratar de ver algunas cosas. Muy bien, entonces, empezamos sobre las características generales. Tenemos varios virus, pero hay algunos que ocasionan lesiones en la piel y otros que no. Cuando hicimos hace 2 semanas, cuando hicimos infecciones bacterianas, hemos visto un montón de lesiones de la piel. Como dijimos, algunos forman máculas, otros forman pápulas, otros forman vesículas, etc. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico en cuestión de infecciones virales de la piel va a ser visualizando el tipo de lesión que se presenta. ¿Ya? Porque algunos virus van a formar vesículas, otros solamente van a formar pápulas y otros solamente van a formar máculas blancas. El problema está cuando se juntan. ¿Por qué? Porque ahí van a resultar lesiones mixtas, van a resultar variaciones de la presentación, entre otras cosas. Entonces se hace más complicado. Virus principales que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, tenemos el virus de varicela zoster, importantísimo, y ahorita vamos a descubrir por qué. Pero si ustedes se dan cuenta, este es un virus de tipo ADN. Acuérdense, ¿cómo es un virus de tipo ADN? ¿Qué representa? Cuando ustedes piensan en un virus ADN, ¿qué deberían pensar? ¿Es una infección corta o es una infección crónica, por años? Es una infección que lamentablemente lo vamos a tener por mucho tiempo, ¿no? Que por periodos se va a volver reactivo, ¿no? Su replicación, ¿dónde va a ser entonces? ¿En el citoplasma o en el núcleo? Su replicación va a ser principalmente en el núcleo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Con los virus de tipo ADN, se integran al genoma, están por muchísimos años con nosotros. Después tenemos otro virus que vendría a ser Coxsackie virus. Acá es un grupo enorme de virus, ¿ya? Este es un virus de tipo ARN. Otra vez, es ARN, entonces la infección es corta, pasajera, es aguda y se puede eliminar fácilmente. ¿Cómo? Sí, pero ahorita vamos a conversar cómo es la reaparición de la varicela. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar. El virus de sarampión es igual, no es una infección que es momentánea porque es un virus de tipo ARN. El rubiola virus es igual, un virus de tipo ARN. Y el molusco pox virus es otro virus que también es de tipo ADN, o sea que permanece por mucho tiempo. Ahí está el problema. ¿Sí? Cuando ustedes vean, nuevamente, algunas características especiales, algunos están envueltos, otros no están envueltos, otros tienen su membrana por afuera, entonces vamos a ver la aparición de cada uno. Bien, empezamos con el virus, los grupos
de virus más grande que vendrían a ser los herpes virus. Ya, eso deben haber escuchado, en algún momento han escuchado sobre el herpes, ¿no? Algunos tal vez hayan visto herpes en una persona, ¿no? ¿Ya? ¿Estos virus cómo son? Son virus de tipo ADN. Entonces, si es ADN, otra vez, es un virus que uno lo va a poder eliminar, porque lo tiene consigo por mucho tiempo, ¿verdad? Y su replicación nuevamente es el nivel del núcleo celular. Pero, aparte de lo que tenemos un montón de virus herpes, ¿no? Virus herpes humano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Son varios. Entonces, ese es su nombre oficial. Pero, para poder ayudarnos a identificar un poquito, se tiene un nombre común. El virus del herpes humano 1 se le denomina virus del herpes simple 1, ¿no? El virus del herpes humano 2 se le denomina virus herpes humano simple 2. El 3 ya cambia, ¿no? Este es el virus de varicela zoster. El 4 ya se llama virus de Epstein-Barr. El 5 citomegalovirus y así sucesivamente. ¿Ya? Los principales, ¿cuáles son? Estos son los más comunes y lo que nosotros vamos a escuchar más frecuentemente en la comunidad. Ahora, el problema es que estos virus tienen una célula diana principal o más frecuente, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Acá está el más importante que vamos a ver el día de hoy, que vendría a ser el virus de varicela zoster, que es un virus herpes humano de tipo 3. ¿Ya? Es un virus de tipo ADN nuevamente y es ese, ¿no? Tiene su cápside y tiene su estructura, ¿no? Acá tenemos las glicoproteínas que van a servir de receptores. Ahora, justo lo que estaban preguntando hacer. ¿Qué es lo que ocasiona entonces nuestro virus de varicela? El virus de varicela zoster va a ocasionar dos entidades clínicas, como su nombre lo dice, varicela y herpes zoster. Paso. Pero son dos cosas diferentes. Habíamos dicho que si yo me infecto por primera vez, ¿sí? Voy a desarrollar una forma de la enfermedad. Pero como ya estoy infectado, no me puedo volver a infectar, ¿no? Porque ya tengo conmigo la infección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede una reactivación de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, la primera infección, la primera vez, se le denomina varicela. ¿Sí? La enfermedad se le denomina varicela. Y la reactivación de la enfermedad se le denomina herpes zoster. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder entonces para que se reactive la enfermedad? O así. ¿Qué? Ese es un muy importante, ¿no? Tienen que haber tenido varicela en el pasado. Punto principal importantísimo. Si no tuvo varicela en el pasado, no puede desarrollar herpes zoster, porque el herpes zoster es una reactivación. Pero para que se reactive, ¿qué tiene que suceder? Exacto, tiene que disminuir el sistema inmunitario. Y nuevamente, ¿no? Estamos hablando de los pacientes inmunodeprimidos y tenemos un grupo enorme de inmunodeprimidos. Ejemplo de ellos, lo más común, tenemos adultos mayores, ¿no? También como crece más alto, disminuye un poco los pacientes oncológicos, entre otros. Tenemos un grupo enorme de inmunodeprimidos. Acá está, ¿qué es lo que pasa? Tiene el virus, en este caso el virus se transmite por vía aérea, ¿ya? Por medio de gotitas respiratorias. Ingresa entonces a través de la mucosa respiratoria del paciente. Y a nivel de la mucosa es que comienza ya a entrar y a replicarse. Ingresa por vía respiratoria, rápidamente se desplaza a nivel sanguíneo, genera una viremia y de ahí se desplaza por todos los tejidos y generando las lesiones típicas a nivel cutáneo. Esto es lo que sucede. Acá está, esto es lo más típico, ¿no? Como vemos, ¿no? Paciente en el cual tiene vesículas con una base eritematosa en el lugar donde se encuentra la vesícula, ¿no? Acá son niñitos. Vesículas con una base eritematosa, vesículas con una base eritematosa. Acá tenemos un montón, ya este es en el adulto, ¿no? Un montón de vesículas con base eritematosa, algunas ya se han ulcerado y han formado cosas. Eso es la varicela, ¿ya? Como ven, es en todo el cuerpo, ¿sí? No hay un lugar predominante, es de la prima infección. Entonces, en la cuestión de varicela, como habíamos dicho, va a tener distintas fases evolutivas la lesión cutánea. Maculopapular, vesicular, músculo, termina con una costra como tal. Pero respeta ¿qué? Palmas y plantas de los pies. Ahí usualmente no aparece. Entonces, en primera instancia, tenemos al niño con un montón de lesiones en la piel. ¿Y el virus se deposita ¿dónde?
se almacena a nivel del ganglio dorsal. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? ¿Cómo es la anatomía? Le damos la médula, ¿sí? La médula espinal, y salen unas raíces que son las dorsales y las otras las ventrales, ¿no? O las posteriores y las anteriores. Las posteriores, ¿sí? Las dorsales, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su función? ¿Sensitiva o motora? Sensitiva. ¿Cuál? Sensitiva. ¿Cuál? ¿Cuál? Sensitiva. Las posteriores son motoras. Sensitiva. Las posteriores son sensitivas, ¿no? Y las anteriores son las motoras. Acuérdense de eso, ¿no? Posterior sensitivo, anterior motor. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando se aloja a este nivel, ¿sí? El daño que va a producir es más de sensación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se altera la sensación? Genera ¿qué? Dolor, ardor, entre otras cosas, ¿no? Es muy sensitivo. ¿Ya? Acuérdense de eso que les estoy mencionando porque es clave para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando se reactiva, comienza a actuar a ese nivel, al nivel del ganglio donde se ha depositado, ¿no? ¿Han escuchado hablar ustedes de los dermatomas? ¿Han escuchado los dermatomas? ¿Han hecho anatomía? ¿Todavía llevan? ¿Cuándo llevan? Ya. Ok, ahí estamos en problemas. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se acuerdan, o sea, cuando ustedes vean neuroanatomía, se van a dar cuenta que de las raíces nerviosas que brotan de la médula espinal, solamente inervan un territorio. ¿Sí? Digamos, de acá hacia adelante, de acá hacia adelante, de acá hacia acá, y así es. O sea, tienen un territorio. Cada nervio que brota tiene un territorio determinado. A eso se le denomina dermatoma. ¿Qué quiere decir? Que si se reactiva solamente en este ganglio dorsal, entonces la sensación de dolor, ¿dónde va a ser? ¿Generalizado o en un solo territorio? Un solo No, pues va a ser en un solo territorio. En el territorio donde se ha reactivado. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Más o menos? ¿No? Nuevamente, acuérdense. Sí, acuérdense. Cuando tienen la médula espinal salen nervios desde la médula espinal. ¿Sí? Salen nervios. Y esos nervios solamente inervan un área geográfica anatómica. ¿Ya? No coinciden, sino que están en distintos puntos. Entonces, el virus de varicela zoster se aloja en alguno de esos nervios dorsales. No en todos, en algunos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se reactiva solamente en ese ganglio, lo cual va a representar solamente a un área anatómica. A eso corresponde al dermatoma. Entonces, cuando se reactiva, lo que va a generar es un dolor solamente en el territorio donde está ese ganglio, que podría ser acá, que podría ser en el rostro, que podría ser en la pierna, etc. Podría ser en cualquiera de ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Dime. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como este, ¿no? El territorio del dermatoma viene desde la espalda y se extiende hasta la parte anterior del pecho. Entonces, en todo este territorio le aparecen ¿qué? Vesículas confluyentes con una base eritematosa. ¿No? Tenemos un montón de vesículas. Pero el dermatoma solamente, o sea, un nervio va solamente hasta la línea media, ¿sí? Y el otro nervio que sale de la izquierda viene hasta la línea media. En este caso, que es del lado derecho, solamente llega hasta la parte media anterior del tórax, ¿no? Por eso las vesículas aparecen así en banda, pero solamente hasta la mitad, hasta la línea media. ¿Ya? Pero ¿cuál es la característica clínica? La característica clínica es que primero aparece dolor y al día siguiente, o pasadas unas horas, recién aparecen las lesiones vesiculares. ¿Por qué? Porque recién está empezando a replicarse. Cuando comienza a replicarse, genera alteración de la parte sensitiva. Entonces ahí genera dolor o algo. ¿Ya? Acá está, ¿no? Estos son los dermatomas. ¿Sí? Los dermatomas. Acá tenemos la columna y a partir de ahí comienzan a brotar los nervios, los cuales inervan un territorio. ¿Ven acá? El T2 solamente abarca este lado, el T3 solamente abarca este lado, y así sucesivamente. Y por eso acá aparece solamente a partir de la inervación de este dermatoma. ¿Sí? Todo así, viene acá y da la vuelta, ¿no? Como acá.
viene, da la vuelta hacia la parte anterior. ¿Sí? Pero como habíamos dicho, se replica en un solo lado usualmente. Agarró este ganglio nervioso de acá, entonces agarró el de la derecha y solamente está inervando el de la derecha. Por eso el lado izquierdo está limpio. No hay nada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Y el dolor de la varicela es crónico. Es una buena pregunta. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando genera su replicación también genera un daño que a veces puede ser un poco más crónico, inflamatorio establecido. Y como es un territorio sensitivo, genera dolor usualmente persistente. A eso se le denomina la neuralgia postherpética. O sea, es un dolor después de la aparición de la vesícula, que dura. ¿Cuánto tiempo dura? Puede llegar a durar 6 meses, un año. Pero es un dolor intenso. El paciente se retorce. Imagínense que está ese dolor en la cara. Horrible. No, si acá te duele, en la cara es peor, porque tiene más territorio nervioso. Dime. El dolor que le da a la persona es por el contacto con el área o simplemente como si fuera ¿Por el contacto de quién? El dolor que se presenta es cuando hay un contacto con el área que tiene. No, es 24/7. Es 24/7, constante. Sí. Ah, ¿Esto es solo en herpes zóster o también cuando los niñitos tienen varicela? No, en el caso de varicela, este es el nervio óseo. Cuando estamos hablando de reactivación de ganglio dorsal. ¿Alguna otra duda más? yo he escuchado de un tipo de herpes que es cuando tu sistema inmune está bajo, como profesor. He escuchado de un herpes que es cuando tu sistema inmune está bajo, cuando se agarra la lengua muy fuerte, empiezan a salir alitos por la zona ocular, los ojos, de la boca. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, hay varios tipos de herpes, ¿no? Ese es el problema. Y puede aparecer por varios lados, o sea, no como en la imagen que un solo le dijo, sino que varios, arriba, abajo. Sí. Eso es otra variedad. Lo típico es esto, ¿no? En un solo dermatoma. Eso es lo típico. Pero algunas personas, sí, sobre todo los que tienen defensa baja, no lo logran controlar. Entonces se comienza a reactivar en todos los ganglios o en distintos ganglios, ¿no? Un montón de territorios. Sí, pues es posible. No es lo más común, pero es posible. Es más difícil también de controlar. Cuando hace complicaciones a nivel nervioso, sí, ¿no? Cuando hace encefalitis, etc. Pero acá en la piel, no. ¿Eh? No, necesita. Sí, imagínate el dolor intenso que le hace esa también de vacunación, ¿no? Para evitar que se desarrolle esto. ¿Has escuchado de la neuralgia trigeminal? Sí. Es el dolor intenso que parece que los pacientes han tenido que tirarse del edificio quitándose la vida por el dolor insaciable. Es por un dolor nervioso, ¿no? Sobre todo a nivel de los pacientes del problema. Profe, bótenlo por la ventana. Ya, No, o sea, muévete un poquito. No. Muestra, tu cámara lo puedes hacer. Pero, ¿qué me va a agarrar? ¿Se necesita agarrar? O sea, para enfocarlo cuando haya algo así o cuando estés viendo. el tratamiento es cuando hay replicación viral. ¿Y cómo sabes que hay replicación viral? Porque aparecen las lesiones. Si no, no tendría sentido.
Sigamos. Entonces, eso es herpes zóster, ¿no? Una enfermedad que tiene dos presentaciones clínicas, la varicela y después el herpes zóster. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Lo siguiente vendría a ser la enfermedad mano-pie-boca. Y este es diferente, porque este ya estamos hablando de grupos de enterovirus. Pero estos ya son virus de tipo ARN. ¿Qué quiere decir? Que va a estar por un tiempito y luego ya no. Pero lo característico de esto, o sea, son enterovirus, pero son del grupo de virus de los Coxsackie. Los principales, ¿quién va a ser? Van a ser los enterovirus, y como el enterovirus 71, el Coxsackie virus A16 o el Coxsackie virus A6. Y el compromiso principal van a ser presentaciones de nivel de palmas, nivel de plantas y a nivel de cavidad oral. No como lo vemos acá, no como vemos acá. Una lesión que fue una vesícula que también se puede ulcerar en el medio, ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite? Básicamente igual, por vías respiratorias y en contacto cercano, ¿no? Entre dos niños. Esto típicamente es de niños, típicamente son infecciones de niños, ¿no? Viene el niñito, ¿sí? Está en contacto con otro que está enfermo y genera una transmisión vía respiratoria o fecal oral, ¿no? Por la manito se lo lleva a la cavidad oral y así se transmite. Genera una viremia y después de la viremia genera una diseminación de la enfermedad y se expresa a nivel de dónde? De la mucosa oral, la planta de las manos y la planta de los pies. Ahora, acá hay algo que no les dije. Las infecciones virales tienen fases de evolución. La forma inespecífica, que sería la fase prodrómica, es una expresión clínica de cualquier infección. Cuando uno se infecta, ¿qué tiene? Tiene fiebre, tiene malestar, pero todo te da fiebre, todo te da malestar, estudiar te da malestar, entonces es muy inespecífico, ¿verdad? Entonces a eso se le denomina como que la fase prodrómica. No hay una forma específica. Son síntomas flu-like, o sea, síntomas como de un resfriado. ¿Ya? Y después viene una fase exantemática, en la cual ya hay lesiones cutáneas, hay una expresión. Ahí ya encontramos que las lesiones en cavidad bucal o las lesiones vesiculares tanto en palmas o en plantas de los pies. ¿Ya? Acá está. ¿Cómo vemos acá? ¿Qué es lo que ven? Una lengua. ¿Ah? No, para empezar, sí, acá está medio borroso, pero tiene unas lesiones en los labios. Pero en la lengua vemos unas lesiones que son medias vesiculares, ¿no? Algunas que están medias ulceradas. ¿Sí? Sí, eso se logra visualizar, ¿no? Acá está más extenso. Acá lo podemos ver, ¿no? Vesículas en las plantas de los pies, en las palmas de las manos. Pero también en cavidad de la mucosa oral, también lo presenta. ¿Cuánto tiempo dura? Una semana. No necesariamente. Esto es más usualmente de niños, justamente por ello, ¿no? ¿Cuál era la segunda fase? Después de prodrómica. Esta es la fase. Muy bien. Esto es mano pie. Sí. Ahí. Sigamos. Lo otro que también es importante es el tema del sarampión. ¿Ya? El virus del sarampión es otro virus muy importante. Este también es un virus de tipo ARN, que quiere decir que lo tenemos por un tiempo y después se desaparece. No está. Bueno. No sé. Está vendiendo. Ya. Aprueben el curso. Ya, sigamos. Sarampión. Sarampión es otra enfermedad por un virus de tipo ARN, ¿no? Este es otro. La forma de transmisión igual, ¿sí? Similar a los otros virus que estamos mencionando, también es por medio de aerosoles, ¿no? O sea, por vía respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que llega nuevamente a la mucosa respiratoria, ingresa por ahí
genera una multiplicación a nivel de ganglio, genera una epidemia y de ahí se va depositando en ciertos tejidos en específico. ¿Ya? Entonces, esta de acá es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque uno de los lugares o tejidos específicos o las células específicas donde genera daños a nivel de los linfocitos. Entonces, se deposita a nivel de los linfocitos y comienza a caer la cantidad de linfocitos, ¿no? Si caen los linfocitos, ¿qué está ocasionando? Fácil, ¿no? Un tipo de inmunidad, ¿no? Inmunosupresión. Entonces, en el caso del sarampión, lo que nos va a ocasionar es cierto grado de inmunosupresión ocasionado por la misma enfermedad. Adicionalmente, vamos a entender que las lesiones a nivel prodrómico, ¿sí? La fase flu-like, esa que es todo respiratorio, fiebre, malestar, síntomas inespecíficos, vamos a tener también el rash maculopapular y puede ir acompañado de otras complicaciones, ¿no? Puede desarrollar neumonía, meningitis, entre otros. Esta enfermedad es bastante severa, ¿sí? Es compleja, ahorita hay brote también. Entonces, en la fase prodrómica, en la cual solamente hay estornudos, síntomas respiratorios altos, como una enfermedad catarral, presenta algo. Presentamos lo que son las manchas de Koplik, que son unas lesiones blanquecinas, como puntiformes, en la mucosa oral. Eso es patognomónico. Si uno ve esto en un paciente, eso es diagnóstico de sarampión, ¿sí? No hay forma, eso es diagnóstico de sarampión. Y después, en el tiempo, comienzan a aparecer ya las lesiones maculopapulares, ¿no? Hay pápulas y máculas distribuidas por todo el cuerpo, ¿no? Acá está, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? Esta es la cavidad oral, la parte interna de la que se ve, unas manchas blanquecinas en la mucosa, ¿no? Manchas blanquecinas. Y ya cuando pasa el tiempo, se generan pápulas y también máculas. Entonces es un conjunto de máculas y pápulas, lesiones maculopapulares e eritematosas distribuidas por todo el cuerpo. Adicional a ello, los niñitos que pueden hacer conjuntivitis, ¿no? Pueden desarrollar conjuntivitis. Entonces, esta también es una enfermedad de la infancia principalmente. ¿Sí? La mayoría de cosas que estamos viendo ahorita, casi todo es de la infancia, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Los niños son peligrosos. Ya, muy bien. Seguimos, rubiola. Rubiola es otro de los virus, pero este también es un virus de tipo ARN. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que está por un tiempo, luego se retira y no genera mayor complicaciones. Típicamente también es un virus de la infancia, y los niñitos son los más perjudicados. Siempre niñitos ¿ya? Y la forma de transmisión va a ser igual por vías respiratorias, ¿sí? Por aerosoles, por el contacto directo, ¿no? Ahora, este virus tiene una peculiaridad, ¿sí? Una importancia, que este virus puede ser transmitido de mamá a bebé. ¿Qué quiere decir? Que eso puede ser una infección vía vertical, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Porque puede desarrollar una infección congénita, pero también la persona puede adquirirlo después del nacimiento, o sea, una enfermedad postnatal, una rubiola postnatal, ¿sí? ¿Cuál es peor? En realidad la rubiola congénita es la que se genera más complicaciones a larga distancia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una enfermedad postnatal, o sea, después del nacimiento, pueden ser cualquiera de nosotros, puede ser una mujer embarazada, ¿qué es lo que pasa? Ingresa el virus a nivel de la nasofaringe, porque habíamos dicho que es por inhalación, y genera ahí una inflamación y comienza a diseminarse. Entonces puede llegar a distintos niveles, ¿no? Puede llegar a tracto respiratorio, generando tos, puede llegar a nivel de la piel, generando lesiones cutáneas, puede llegar a ganglio linfático, generando adenopatías, pero también puede llegar a nivel de la placenta y atravesar la placenta y llegar al feto. Ahí está el problema. Entonces acá desarrolla ya una enfermedad congénita. Es difícil.
puede. ¿Por qué? Porque el problema de esto es cuando la paciente hace los síntomas prodrómicos, o sea, una enfermedad inespecífica. Uno piensa que tiene simplemente un resfriado y el médico lo deja pasar como un resfriado. Paciente mujer que hace fiebre, embarazada, tengan el miedo, no lo dejen pasar como algo leve. Y ahí, mientras le das paracetamol, le das sus cositas, ¿sí? Que todo lo cura, el bebé sale afectado. Entre más temprano es, o sea, en el primer, segundo trimestre, peor es para el feto. ¿Ya? ¿Cómo se detiene? No se puede. Acá es lo que sucede. Cuando uno se expone, ¿no? Recién está ingresando a nivel de la mucosa oral. Entonces recién está entrando. Una vez que ingresa comienza a diseminarse, ¿no? El primer lugar entonces va a ser a nivel de la familia. Después genera una viremia y de ahí va a avanzar, ¿no? Generando compromisos de nódulos linfáticos, hay aumento de los nódulos linfáticos y ahí aparece el rash, la fiebre y el malestar y después las complicaciones severas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuevamente lo que vamos a ver son máculas, ¿no? Miren cómo están. Máculas bien rojitas, a diferencia del otro, ¿no? Que eran medias tenues, este está bien rojitas. Pero también van a encontrar pápulas, ¿no? Entonces puede ser una lesión maculopapular, ¿no? Pero ¿cuál es la característica que estábamos mencionando hace rato? Que va a haber agrandamiento de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces van a tener adenopatías, agrandamiento de los ganglios linfáticos. Va a haber adenopatías retroauriculares, diseminadas, usualmente muy cercano a la zona donde se ha inoculado, ¿no? Se ingresa por cavidad nasal, entonces estas adenopatías son las que van a aumentarse, ¿no? Las que están muy cerca a cavidad nasal. Además de ello, ¿sí? Puede haber eritema también a nivel de la mucosa. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un paciente que tiene lesiones cutáneas, pero también va a tener fiebre, malestar y adenopatías, que usualmente son a nivel respiratorio. Ya, se acabó la clase. Ya, vayan 5 minutos al baño. Vayan. Sí, sí. No sé. Me pones pausa. Le pones en pausa cuando... Tú le pones en pausa cuando es recreo o algo. Ponle pausa abajo, abajo. Ah, bueno. Ese mano. Cierra, cierra. Con sus galletas. Ya está bien. ¿Qué? Ya está, ¿no? Ya, muy bien, sigamos, ya, para nosotros avanzar. Entonces, en cuestión de la rubiola, si ustedes se dan cuenta, las lesiones de la piel son muy parecidas a las otras que hemos visto en realidad, son un poco similares. Entonces, una de las diferencias clínicas tiene que ser la aparición de adenopatías retroauriculares, o sea, de ya, perfecto. Además, puede generar algunas lesiones iguales, eritematosas a nivel de la mucosa, ¿no? En el paladar blando, en el paladar duro también se puede encontrar. Y cuando se desarrolla la rubiola congénita, ¿sí? La transmisión es vertical, ¿no? Que se da justamente cuando la mujer está embarazada y tiene a su fetito ahí dando vueltas, ya. Ahí se genera la transmisión. ¿Y qué es lo que pasa? Va a generar distintas complicaciones, ¿no? ¿Cómo lo ven acá el nieto? Bonito. ¿Bonito? Sí,
ustedes se dan cuenta que hay acá una opacidad de qué, de cristalino. Entonces el paciente tiene una ceguera, ¿sí? No logra visualizar. El paciente sufre de ceguera. Además, lo que va a tener es microcefalia, ¿sí? Cada vez un poquito más chiquita por el tamaño del cefalio. Puede haber normalidades en la ubicación de los ojos, ¿no? Pueden haber estrabismo como tal, pueden tener cataratas, pueden tener enfermedad cardíaca, pueden tener muchos tipos de complicaciones. Ese es el problema cuando se desarrolla la rubiola congénita, ¿ya? Pobre bebé, no tenía culpa. Entonces, tenemos las dos presentaciones, ¿no? La presentación postnatal, en la cual va a ser las lesiones cutáneas, o sea, el exantema cutáneo, con las adenopatías principalmente retroauriculares, ¿ya? Y la otra presentación que es la presentación congénita, la cual va a ser caracterizada por ¿qué? Cataratas, sordera y anomalías cardíacas. Esa es la tríada principal, las tres presentaciones usuales en la rubiola congénita. Ahora, otro de los virus que también es importante vendría a ser el virus del molusco contagioso, ¿ya? Este virus, bueno, es diferente. Este ya no es exclusivo o típico de los niños. Ya esto lo podemos encontrar en distintos lugares. ¿Y el problema cuál es? Otra vez, es un virus de tipo ADN. O sea que uno puede infectarse en la infancia y poder desarrollar o expresarlo clínicamente después de muchos años, ¿ya? Entonces, el primer contagio usualmente es en la infancia, cuando es pequeñito, y después se comienza a presentar. ¿Ya? El virus entonces, ¿qué hace? Ingresa a nivel de las lesiones cutáneas, comienza a replicarse y comienza a generar depósitos de eosinófilos en la superficie de la piel. A eso se le denomina como el cuerpo de Henderson-Patterson. Si uno encuentra eso, es diagnóstico de molusco contagioso. ¿Cómo es? Así como lo ven acá. ¿Cómo vemos acá? ¿Qué hay acá? ¿Tiene contenido o no tiene contenido? Para empezar es una sobreelevación, ¿no? Una sobreelevación. Perfecto. Ahora, ¿hay contenido líquido, sólido? No hay contenido. O sea, es un contenido sólido, básicamente, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden visualizar? Ah, ya, pero es una depresión, es como un ombligo, ¿sí? Es una protuberancia con un centro umbilical, una depresión en el medio. A esto se denomina como una lesión típica de molusco contagioso, o también llamado molusco-like, cuando no se trata de ¿qué? De moluscopox virus. Muy bien, entonces, ¿qué sucede típicamente? ¿Qué sucede típicamente? Lo que sucede es que uno comienza a presentar las lesiones. Las lesiones pueden ser pequeñas, desde 1 milímetro hasta 3 centímetros. Son semiesféricas, no son completamente circulares, son duras y tienen una depresión, son umbilicadas. Esa es la característica típica del molusco contagioso. ¿Ya? Muy bien, entonces, como se habrán dado cuenta, ¿sí? Como se habrán dado cuenta, es un poco complicado hacer el diagnóstico, porque muchas de las lesiones se parecen, son más o menos similares. Entonces, no es tan sencillo hacer el diagnóstico. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la etapa de la enfermedad del paciente, si tiene algún grado de inmunosupresión, y tratar de averiguar las características clínicas. Y de acuerdo a eso vamos a hacer PCR, estudios serológicos, cultivos en lo mejor de los casos, pero eso es bien difícil, ¿ya? Y la forma de prevención va a ser ligado a la forma de transmisión, porque aquí habíamos dicho, la transmisión usualmente o típicamente ¿cómo va a ser? Respiratoria, ¿no? Un gran grupo de lo que hemos hablado son respiratorios. Entonces, para evitar que se transmita, nosotros que debemos limitar, justamente que se disemine por vías respiratorias, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, las otras lesiones que son por contacto, ya, esa es otra forma de evitar la transmisión, ¿no? Limitando el contacto con las lesiones cutáneas. ¿Sí? Ahora, las enfermedades virales exantemáticas usualmente son de presentación en la infancia. Y vamos a tener algunas que generan máculas, máculos papulares, pápulas o vesículas, ¿no? Es todo lo que hemos hablado el día de hoy se deposita dentro de alguno de estos grupos. Entonces, a resumidas cuentas, cuando uno habla de sarampión,
¿no? ¿Qué es lo que veía? Son lesiones, ¿no? A nivel difusas eritematosas, pero la característica típica es que en la fase prodrómica se encuentra que las manchas de Koppel, ¿no? Que son unas lesiones puntiformes blanquecinas en la mucosa. Después, bueno, esta dejamos un ladito que vendría a ser es una bacteria, y seguimos con la tercera enfermedad que sería la rubiola. Y la rubiola, como bien lo estábamos explicando hace rato, se parece mucho al sarampión, pero ya estamos hablando de una enfermedad de menor tiempo, pero también puede desarrollar una presentación congénita, ¿no? Con todas las lesiones que habíamos visto en el feto original. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, quisiera. Ya. Los de tipo ADN son los que van a permanecer en el huésped o al que han estado durante toda la vida. Y o sea, los otros que son de tipo ARN también permanecen toda la vida, o es que el cuerpo sí llega a eliminarlo. Los virus de tipo ARN llegan, a excepción de los retrovirus, llegan un momento y después se retiran. Pero ¿qué hacen en el cuerpo? Genera anticuerpos contra ellos. Por eso no es tan fácil que uno vuelva a generar una infección. Por ejemplo, o sea, los bebitos que nacen con rubeola, o sea, ellos nacen, o sea, congénitamente, ya sea con la rubeola misma, que ya les ha afectado todo, pero, o sea, la infección de las rubeolas a ellos se les cura en un cierto tiempo. Claro, o sea, lo de la ceguera, eso, bueno, no se va a poder, pero la rubiola en sí, o sea, en ellos desaparece después de nacidos. O sea, cualquier persona que pueda contagiarse de rubiola sí se puede saber. Claro, porque es un virus de tipo ARN. A excepción de lo que es las personas que tienen varicela. O los que Pero les ese ha es dado otro tipo de virus. Ese es un virus de tipo ADN. Es otra cosa. Ya, o Eso sea, mantiene como un portador. ya, entonces los de ADN son los que van a permanecer toda la vida con nosotros. Sí. Los de tipo ARN sí los podemos generar o podemos generar anticuerpos para eliminarlos. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo? Se hace la promoción. ¿Están haciendo algo, perrito? No. Cuidado, Cero. ¿No hay más dudas? ¿Y una vez has sufrido contagio de alguno de estos que sí, o sea, lo deshizo el cuerpo? ¿Es posible que haya un recontagio, por así decirlo, se puedan volver a contagiar y sufrir de lo mismo? ¿O es que el cuerpo ya lo reconoce y simplemente... O sea, uno genera anticuerpos y por eso es muy difícil que uno se vuelva a generar enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno sí puede volver a hacerlo. ¿Cuándo? Cuando los niveles de anticuerpos bajan por algún tipo de inmunodeficiencia. Ya, muy bien, sigamos. Entonces, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Hasta que nos dé la fuerza, sé que algunos están con sueño. Pero vamos a darle un poquito más. Ahora vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de los hongos que afectan la piel y partes blandas. Este es un tema muy importante, ya lo hemos visto en el laboratorio, ¿sí? Entonces, importantísimo. Muy bien. Infecciones entonces ocasionadas por hongos. ¿Cómo empezamos nuevamente? Esto ya lo sabemos. Vamos a tener algunos. Mejor pongamos mochilas abajo y no seamos así. Es que hace calor. Sí, porque no saben.
vamos a tener algunos hongos que la afectación va a ser superficial, otros ¿Qué, que van a abrirlas? ser cutáneos, otros que van a ¿Quién ser la puede abrir? subcutáneos y otros que van a ser sistémicos, ¿ya? ¿Qué se refiere a cada uno de ellos? Que algunos van a estar más hacia afuera, otros van a entrar un poquito más en los estratos de la piel y otros van a invadir tejidos más profundos. Esa va a ser la diferencia nuclear. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los superficiales básicamente son aquellos que van a estar anexos, ¿sí? Como por la vellosidad de los pelos hacia afuera. Los cutáneos van a ser los que ya están en la epidermis y los subcutáneos ya abarcan la dermis y un poquito de tejido celular subcutáneo. El resto ya son más profundos, que eso lo vamos a ver en otro momento. ¿Ya? Acá aquí tenemos los superficiales, ahí tenemos la piedra negra, piedra blanca, la pitiriasis versicolor, y esos son los que están más hacia afuera. Después tenemos a las infecciones cutáneas, y acá tenemos dos, ¿no? Tenemos a los dermatofitos, ¿sí? Acuérdense los dermatofitos nuevamente, ¿no? Microsporum, después tricofitum y epidermofitum. Y el otro hongo que también genera una infección cutánea que tiene que ser la cándida, ¿no? Y ahí tenemos a los subcutáneos, y ahí está quién, cromoblastomicosis, los micetomas y los esporotrix, o esporotricosis. Acá está, desinfecciones micóticas superficiales. Entonces tenemos acá la que vendría a ser la piedra negra. Son un depósito de hongo que usualmente están en cuero cabelludo. Y como lo ven acá, ¿qué pareciera? Pareciera como si se hubiese pegado algo, ¿no? Parece una cría de pelo. Claro, como si fuese un piojito, ¿no? Negruzco pegado ahí. Pero cuando uno lo ve, en realidad es un hongo. Por otro lado, tenemos la piedra blanca, que vendría a ser otro hongo que también se deposita igual, ¿no? Pero se encuentra en la extensión de los cabellos, ¿no? Ahí está, metido. Después tenemos otro que lo que hace es generar una lesión a nivel de la zona cutánea, ¿no? Pero miren cómo es, una lesión media cromada, media negruzca. Eso es lo que genera, ¿no? Es este hongo de acá. Un nombre medio raro, así, medio complicado, pero sí. Y ahí tenemos el más común, el que vendría a ser la Malassezia furfura. ¿Sí? Característica típica, lo que habíamos mencionado cuando hicimos el laboratorio, ¿cuál es? Es la presencia de unas estructuras medio ovaladas que parecían albóndigas en un mar de ¿qué? De espagueti, ¿no? Albóndigas con espagueti. Eso es diagnóstico de ¿qué? De Malassezia. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que la Malassezia nosotros los tenemos como parte de nuestra microbiota cutánea. Entonces lo tenemos de manera natural. ¿Sí? En algunas ocasiones, en algunas personas, puede generar expresión clínica como esta, ¿no? Las lesiones hipocrómicas en la piel, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Pero típicamente lo tenemos de manera comercial. Ahora se dice que también esto aparece un poquito más en temporadas climáticas, ¿no? Más sobre todo cuando hay un poquito más de humedad, ¿sí? Menos cuando hay menos humedad, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Hay varios factores que van a alterar para que se pueda desarrollar la pitiriasis versicolor, como el estado inmunitario, el factor genético, la higiene, la humedad elevada, otra vez, ¿sí? La humedad elevada. Entonces eso hace que la Malassezia comience a proliferar. Y una vez que prolifera, comienza a generar descamaciones en la piel y daños en nivel de los melanocitos. Entonces, si hay daño del melanocito, ¿qué pasa? No hay melanina. Entonces, si no hay melanina, ¿qué pasa? No volvemos blanquitos. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos variaciones, ¿no? Una variación en la cual genera unas lesiones hipercromáticas, o sea, son más oscuras que el color normal de la piel, y otras que son hipopigmentadas o hipocromáticas, en las cuales van a ser más claras que el color de la piel, ¿no? ¿Esto por qué? Porque altera los melanocitos. Entonces, a veces produce más o a veces produce menos. Cualquiera de los dos extremos, ¿ya? Localización usual, típica. Típicamente sucede esto en ¿dónde? En el dorso de tórax, puede ser en la parte anterior del tórax, en el abdomen, entre otros, ¿ya? Muy bien, esa es en relación a los superficiales, ¿sí? Los que están más hacia afuera. Ahí estamos en la tiña negra, tiña blanca, no, perdón, piedra negra, piedra blanca, la tiña negra, después sigue el otro, la lesión esa media cromada, y
y la malacesia. Ahora hablamos de lo que son las cutáneas, o sea, estamos entrando un poquito más al fondo. Y ahí entra todavía quién, los dermatofitos. Acuérdense, cuando hablamos de dermatofitos, ¿sí? Allá en el laboratorio dijimos, los dermatofitos, ellos se alimentan de qué? De queratina. Entonces les gusta comer la queratina que produce la piel. Por eso se encuentran más hacia afuera, ¿no? Son cutáneos, no invaden, no van a planos más profundos. ¿Quiénes son los dermatofitos? Fácil, tenemos tres, ¿no? El microsporum, el tricofito y epidermofito. ¿Cuáles serían las diferencias entre ellos? ¿Cómo se ven diferentes en el microscopio? ¿Ah? Los macroponidios son distintos. ¿Cómo? En el microsporum son como forma de uso que tiene. Ya en una forma de hoja de uso. Ya, perfecto. Termina en punta, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Los espacios. Tricofito. Los espacios. Ya. 4 y el otro 6 a Ya, vale. ¿Qué más? En el tricofito, los microponidios son como más ovalados. Más alargados. Hay mayor cantidad de microconías en el tricofito, ¿no? ¿Y el epidermofito cómo es? ¿Cómo se produce? Macroconía, ¿no? Produce macroconía. ¿Pero cómo es? Morfológicamente, ¿cómo es? Es como de. Claro, como un dedo o como un bat, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Como un dedo o como un bat. Perfecto, así hacemos la diferencia, ¿no? Acá está. El microsporum, entonces, es una forma de una hoja, ¿sí? Termina en punta. El epidermofito es como si fuese una palta, como un dedo, como un bat, ¿sí? Porque termina ovalado. Y el tricofito, en ocasiones vas a encontrar un macroconidio, pero típicamente solamente encuentras microconidios, un montón de microconidios. ¿Sí? Ya, perfecto. Acá está. Entonces, los dermatofitos los vamos a agrupar en algunos que son antropofílicos, otros que son zoofílicos y otros que son geofílicos. ¿Ah? ¿Cuál? Ya, también tiene macroconidios. ¿Sí? O sea, el tricofito es el que tiene mayor cantidad de microconidios. Y a veces encuentras macroconidios. El epidermofito encuentras macroconidios. Y a veces, raras veces, en algunas especies, pero no siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los dermatofitos se agrupan en tres, ¿no? Antropofílico, ¿qué significa antropofílico? O geofílico, o zoofílico. Que tienen una preferencia por algún grupo, ¿no? Los antropofílicos tienen una preferencia ¿por qué? Por el humano. Los zoofílicos tienen una preferencia por los animales. Y los geofílicos tienen una preferencia por la tierra. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ahí, gracias. Entonces, vamos a tener distribución, ¿no? ¿Por qué? El microsporum canis, como su nombre le dice, es un dermatofito de tipo zoofílico, o sea que tiene una mayor predominancia o afinidad por los animales. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que exponerse al animal para poder adquirir la enfermedad. En cambio, los geofílicos, ¿como quién? Como el microsporum, pero el Jepsum, ¿qué tiene que suceder? Tiene que uno exponerse a la tierra. Y los otros, bueno, el tricofito, epidermofito, usualmente son directamente del hombre, ¿no? Acá está. Estas son las lesiones. Y acá tengo que señalar algo en claro. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre 1, 2 y 3? Si ustedes ven las imágenes, ¿qué les llama la atención? ¿Ah? ¿Qué pasa con los bordes? Son más definidos. Entre comillas, son más inflamatorios, ¿no? ¿Sí? Eritematoso más inflamatorio. Acá también, eritematoso más inflamatorio. Y en este de acá, no sé qué es. No hay, ¿cómo que no sé qué es? Es como de Es un pie, profesor. Es descamativo, ¿no? Es descamativo, pero ven un límite inflamatorio. En realidad no tiene un límite inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que los zoofílicos, los geofílicos, como tienen mayor afinidad por otras estructuras, en el cuerpo humano se comportan de una manera más inflamatoria. ¿Sí? Por esto produce este tipo de lesiones inflamatorias. Y estos que les gusta estar en el cuerpo humano no generan tanta inflamación. ¿Sí? Pero sí generan un montón de inflamación. ¿Estamos bien?
¿Sí? Se escapa después de acá. Ya, muy bien, entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Acuérdense, zoofílico como quién, como el microsporum canis, geofílico como quién, como el otro microsporum, el Jefferson, ¿sí? Que es el de la Tierra, ese es el que nos va a producir una gran reacción inflamatoria en el PC. Uy. No, ya. Ya probé. 20, 25, sí. Entonces, factores predisponentes básicamente va a ser todo aquel que le va a permitir exponerse a esto, ¿no? ¿Con qué? Con los geofílicos, en la tierra. Con los zoofílicos, con la exposición a los animales. Así de simple, ¿no? También tiene que ver mucho que la higiene de la persona, ¿no? Como habíamos visto en la primera imagen. ¿Y a eso a qué se refiere? La humedad en el pie, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otra vez, ¿no? Los factores predisponentes. Animales, tierra, o el tema de higiene personal y todo lo demás. Lo que va a generar es que comiencen a comerse la queratina. Y mientras van comiéndose la queratina, van avanzando y generando las lesiones típicas de la piel. ¿Por qué no llega a planos más profundos? La respuesta es sencilla, ¿no? Porque el plano más profundo no tiene queratina. Entonces, por eso no avanzan, ¿sí? Se quedan sin alimento, se quedan solamente en la parte más externa. Ahora, acá viene lo bravo. Se denomina tiña de la cabeza cuando genera las lesiones a nivel de la cabeza. Sencillo, ¿no? Fácil, claro. Pero hay variaciones. ¿Por qué? Porque la tiña ocasionada por el microsporo genera este tipo de lesión, que es una lesión un poco grande, ¿sí? Que genera un poco de calvicie. ¿Ok? Y típicamente es ectotriz, o sea que está. Si uno ve el cabello, algunos han visto creo en el laboratorio de sus cabellos, ve el cabello, el hongo está depositado por la parte externa, hacia afuera. ¿Sí? En cambio, la tiña que viene del tricofiton se denomina tiña tricofítica, o sea, va a generar varias lesiones emparchadas, múltiples. Este es único, ¿no? Estos son múltiples. Y típicamente, si uno ve el cabello, está por dentro. El hongo se mete por dentro del cabello, o sea que es endotrix. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Acuérdense, acuérdense que esto ya es claro. Seguimos. La tiña de la barba, es otro. ¿Y por quién es ocasionado? También podría ser ocasionado por el tricofito. ¿Ya? Y usualmente se va a depositar otra vez en las zonas de la barba, ¿no? Barba, punta, bigote. La tiña del cuerpo. Y acá otra vez entramos en el tricofito como el rubrum, pero no me he dado medida a los otros, ¿no? Y como habíamos dicho que estos son geofílicos, o el microsporum que vendría a ser de proveniencia de la tierra, son muy inflamatorias. Entonces los bordes son sobreelevados, eritematosos, bien inflamatorios. Después tenemos la tiña de las ingles, tenemos la tiña de las uñas, la tiña de los pies y la tiña de las manos, que ahí va a ir variando, ¿no? Desde el Trichophyton rubrum hasta el Epidermophyton frondoso, ¿no? Ahí va a haber algunos cambios. Y va a generar un poco o menos inflamación dependiendo del tipo o de especie de dermatofito que va a generar la lesión. La localización fácil, ¿no? De las ingles va a estar en la ingle, fácil. El de las uñas va a estar en la uña, el de los pies va a estar en los pies y el de la mano va a estar en la mano, ¿no? Miren cómo esto es descamativo. ¿Alguna vez lo han visto? Algunas personas no se lo han visto. Muy bien, para diferenciarlos, nuevamente, la estrategia para diferenciarlos es ver el macrocondilio. ¿Sí? Si es así en forma de perita, es Epidermophyton. Si es así en forma de uso o de hoja, es microsporum. Y el Trichophyton es el que no tiene. Pero vamos a ir acá. Microsporum, Epidermophyton y Trichophyton. ¿Cómo lo vamos acá? Microsporum, otra vez, forma de hoja. Epidermophyton en forma de perita, ¿sí? En forma de bat. Y el Trichophyton usualmente son las microconillas, lo que más predomina. El microsporum usualmente se encuentra en el cabello y en la piel. El epidermofito se encuentra usualmente en las uñas
Y el tricofitón también en el cabello, en las uñas y en la piel. Acá está. En microsporum habíamos dicho que es en forma de uso, pero lo podemos diferenciar. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Este y este de acá. ¿Qué diferencia ven? ¿Ah? Este es el canis y este es el Jepson, ¿no? Este es del perro y este es del suelo. ¿Cuál es la diferencia? Miren cómo está. Miren este macroconillo. Compárenlo con este. ¿Ah? Tiene muchos tabiques, muchos segmentos. ¿Cuál tiene segmentos un montón? El canis, ¿no? Tiene más de 6 divisiones o más de 6 tabiques. En cambio, el Jepson tiene menos de 6. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el microsporum canis, acá lo vemos en la vida real, tiene un montón, más de 6 divisiones, más de 6 septos. Y el Jepson tiene menos de 6 septos. Y lo vamos a comparar con quién? Con el epidermophyton. Y el epidermophyton habíamos dicho que es en forma de ¿qué? De bat de béisbol, ¿no? Termina en ovalado. Y acá está, ¿no? Ovalado, 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 ovalado. Este es el epidermophyton flocosum. Y ahora hablamos de quién? De los tricophyton. Y los tricophyton habíamos mencionado uno que vendría a ser el Mentagrophytes, el rubrum y el tonsura. ¿Cuál es la diferencia? El más fácil empezamos con el Mentagrophytes. Sí, esto lo hemos visto la semana pasada. ¿Por qué? Porque generaba sus hifas como si fuesen en espiral. ¿Sí? Espiral. Si uno ve espiral, eso es Mentagrophytes. ¿Ya? Y los otros, el rubrum, en este sí vamos a encontrar con mayor frecuencia un macroconillo, ¿no? En los otros ya es un poco más difícil. En el tonsuram también que vamos a encontrar la clamidospora metida por acá. Hay una clamidospora que vendría a ser esto. O sea, es una espora metida en la hifa como tal. Ya, esto ya lo leen por acá. El otro vendría a ser la cándida. La cándida es el otro que también genera afecciones. No lo vamos a revisar mucho profundo porque después lo vamos a ver más. Pero la cándida, esto va a aparecer también en zonas de humedad, en una mala higiene, en el contacto con otros, y la localización es abundante. La cándida se mete por todo lado. La cándida es un hongo especial, porque puede estar en cavidad oral, puede estar en cavidad vaginal, puede estar en zona interglútea, pero también puede meterse a tejidos profundos, meterse a sangre e ir por todos lados. ¿Ya? La cándida es especial. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por la presentación clínica, ¿no? La presentación clínica y los factores de exposición. Y después hacemos el raspado, lo cultivamos y vemos la forma de sus macroconillos. Y con eso ya está. Sí, acá vemos, ¿no? Las malacesias, la cándida, la forma de los cultivos, entre otros. ¿Cómo nos prevenimos? Básicamente con un buen aseo, evitar la exposición a los ambientes donde vamos a encontrar a mano, la tierra, los animales, ¿no? Lavarse bien, ¿sí? Cambiarse de cosas húmedas, entre otros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mucha enfermedad. ¿Ah? Sí, falta todavía, recién hemos empezado. Falta todavía. Y eso que falta micro 2. Y eso que falta tropicales. Perfecto. Fija, profe, fija. ¿Alguna duda? ¿No hay duda, doctores? Muy bien. Si no hay más dudas, quedamos hasta ahí, chicos. Vayan.